continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan y vamos a ir justamente al pasaje en el que Jesús comenzó los últimos días de su ministerio. Se trata del pasaje que viene justamente después de la entrada triunfal, una vez que él entra por última vez a Jerusalén. Una vez que entra a Jerusalén para ya consumar el propósito, para ya consumar lo que había sido prometido, lo que había sido anunciado. Y para eso vamos a ir al capítulo 12 de Juan, vamos a leer los versículos 20 al 26. Y la palabra dice así, vamos a leer el pasaje completo y después vamos a estudiar el texto. Juan 12, versículos 20 al 26. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo, y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Padre, te pedimos nuevamente, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, que nos guíes, Señor, en este momento, para que recibamos tu palabra, para que la entendamos, para que seamos transformados por ella, Señor, para que lo que hoy conversemos acá, para que lo que hoy sea predicado aquí, Señor, sea lo que tu texto dice, lo que tu palabra dice y no lo que nosotros queremos que diga, para que lo que recibamos cada uno, Señor, sea lo que tú originalmente quisiste que recibiéramos y no lo torzamos, Señor, no lo forcemos a adaptarse o a moldarse a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, Señor, sino que recibamos tu palabra, Señor, con absoluta sumisión, sabiendo que tú, Padre, nos revelaste tu voluntad con el propósito de moldearnos, de transformar nuestra mente, de transformar nuestro modo de ver, nuestro modo de entender, para que podamos ver la realidad como tú la ves y podamos seguir, Señor, tu camino y conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, y te bendecimos. Ponemos este tiempo delante de ti en el nombre de Cristo. Ok. Amén. Hoy vamos a, como les dije, continuar con este proceso que empezó cuando Jesús entró en Jerusalén por última vez. Es como el último ciclo del Evangelio de Juan. Es el último episodio, digamos. Son estos últimos días en los que ya se consuma el sacrificio de Jesús, viene la resurrección y está en los últimos instantes o los últimos contactos con sus discípulos. Y en este texto, en estos versículos que acabamos de leer, vemos lo primero que hizo Jesús al entrar en Jerusalén. Muy probablemente aquellos que estaban alabándolo cuando él venía entrando, lo que estaban esperando es que él fuera directo a sentarse en el trono. Cuando lo vieron entrando en el burrito, se está cumpliendo la profecía, todos esperarían que se diera, ya se consumara lo que tenía que consumarse y ya en definitiva el rey estuviese sentado en el trono y ellos fuesen liberados del imperio romano. Pero lo que ocurrió fue algo muy diferente. Jesús entró dispuesto a entregar su vida. Y lo que vamos a ver en esta primera sección, hoy vamos a comenzar a estudiar un pasaje que vamos a dividir en dos. Habla justamente de lo que Jesús estaba por hacer. Es Jesús anunciando lo que estaba por cumplirse. Y en esta primera sección, en estos primeros 7 versículos que vamos a ver hoy, vamos básicamente a ver las dos lecciones fundamentales sobre lo que significa ser un discípulo de Jesús. ¿Cuáles son las verdades claves o las lecciones esenciales, las dos lecciones claves sobre ser un discípulo, sobre el discipulado cristiano? Si tuviésemos que resumir absolutamente todo
lo que significa seguir a Cristo y ser su discípulo se resumiría en estas dos lecciones que vamos a ver hoy. Y la primera lección, la vamos a ver a partir del versículo 20, es que Jesús puso el ejemplo, Él nos dio el ejemplo. El texto comienza diciéndonos que algunos griegos habían ido a orar a la fiesta. Y esos griegos se acercaron a uno de los discípulos diciéndole: queremos ver a Jesús. Muy probablemente se trataba de gentiles que se sentían atraídos hacia el judaísmo por todo el concepto monoteísta, por todos los preceptos morales. Se sentían atraídos hacia el judaísmo, pero no eran judaístas, no eran judíos, no se habían convertido, no se habían circuncidado. Acudían a las fiestas, probablemente acudían a la sinagoga, escuchaban la palabra, pero no eran judíos convertidos. Ahora ellos se acercan a uno de los discípulos y le dicen: queremos ver a Jesús. ¿Por qué Juan nos menciona esto? No lo sabemos. Porque realmente no hace muchos más comentarios sobre estas personas, estos griegos. Nos dice nada más esto. Es probable que Juan estuviese pensando en su audiencia, que era griega, que era gentil. Y muy probablemente muchos de los que él estaba hablando se sentían atraídos hacia el judaísmo. Y probablemente, como les digo, fuese parte de lo que Juan estaba haciendo para que su audiencia se identificara con el mensaje. Pero lo realmente importante aquí no es que estos griegos querían ver a Jesús. El hecho es que en la reacción de Jesús, cuando Felipe y Andrés fueron a decirle que estos hombres querían verlo, fue muy diferente a la que uno pensaría. Uno esperaría que Jesús les dijera: ok, díganles que vengan, vamos a hablar con ellos. Díganles que vengan, vamos a reunirnos. Pero en lugar de decirles eso, Jesús radicalmente les cambia casi que el tema a sus discípulos y les dice en el versículo 23: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, pónganse en los zapatos de sus discípulos. Señor, hay unos judíos que quieren verte. Y la respuesta inmediata: ha llegado la hora en que el Hijo de Dios sea glorificado, en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Y lo cierto es que a lo largo del Evangelio de Juan, en varios momentos vemos esa misma frase. Ha llegado, no la misma frase, sino la frase contraria, perdón. Él dice en varios momentos: no ha llegado mi hora. A su madre, a María, le dijo cuando el milagro de convertir el agua en vino: madre, aún no ha llegado mi hora. Mujer, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Y Juan nos aclara en el capítulo 7, versículo 30, que quisieron arrestarlo, pero nadie le echó la mano porque aún no había llegado su hora. Ahora, en esta última entrada a Jerusalén, mientras celebraban la fiesta, Él le dice a sus discípulos: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora sí llegó la hora. E inmediatamente les dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Ya en aquella oportunidad dijimos que la hora de la que Jesús hablaba era la hora de su muerte, la hora de su sacrificio, la hora en que Él se iba a entregar en la cruz. Él estaba hablando de su propia crucifixión, de su propio sacrificio. De hecho, el mismo Juan, unos versículos más adelante, ahí en el mismo capítulo 12 los vamos a ver la próxima semana, pero él aclara que con esto él estaba dando a entender la manera en que iba a morir. Versículo 33. Está claro que Jesús estaba confirmándoles y anunciándoles su sacrificio. Y es crucial que prestemos atención a la manera en la que Él lo hace. Porque Él no les dice directamente: es necesario que yo sea sacrificado. Él utiliza una ilustración. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto.
Y esta ilustración que él utiliza es bellísima, porque es una condición necesaria que un grano de trigo caiga en la tierra y muera para que pueda germinar y producir fruto. Si el grano de trigo se queda en la espiga, no hay fruto, no se produce una cosecha de él. Si el grano no cae en tierra y no germina, nos dice él, se queda solo, no se produce el fruto. Pero de igual manera, ¿el qué nos está diciendo? Que él debía caer en tierra y morir para que se produjera el fruto a través de él, el fruto que ya el Padre tenía dispuesto. Lo que él básicamente está dando a entender es que su muerte era necesaria, no solamente para que se cumpliera un requisito, sino para que se produjera algo, para que se produjera el fruto. Su muerte era una condición necesaria en el plan de redención. ¿Por qué? Porque con ella se estaba pagando la condena, porque con ella se estaba pagando el precio del rescate de los que él había venido a salvar. Sin ese sacrificio no había cumplimiento de la ley, sin ese sacrificio no había el pago por el pecado. Y la ira que debía ser derramada sobre el pecador, él la estaba recibiendo. ¿Para qué? Para que los pecadores por los que él había muerto pudiesen ser adoptados por el Padre, recibir el Espíritu Santo y producir fruto. La semilla que murió, la semilla que cayó en tierra y murió para que la iglesia pudiese dar fruto, fue Jesús. Y a veces uno como que pierde de vista el propósito del sacrificio de Jesús. A veces uno pierde de vista que Él no murió sencillamente para darnos vida. Él no murió sencillamente para que nosotros tengamos vida eterna y seamos felices. Él murió para que nosotros demos fruto. Él murió para que su iglesia dé fruto para la gloria del Padre. Y ese es el aspecto central. Uno de los aspectos centrales de ser discípulo de Cristo. Hay que ver lo que Él vino a hacer. Él vino a dar el ejemplo. Él puso el ejemplo. ¿Cómo? Yendo voluntariamente a la cruz y entregando su vida para honrar al Padre. Para que su iglesia, para los que Él había venido a salvar, pudiesen producir fruto. Y ahí entra la segunda clave. Porque cuando pensamos en que Él nos dio el ejemplo para que su iglesia produzca fruto, ¿cómo produce fruto su iglesia si sus discípulos no siguen su ejemplo? Sus discípulos debemos seguir su ejemplo. Y en el versículo 25 dice, probablemente una de las frases más tremendas, está expresada de maneras diferentes en lugares diferentes de la Biblia, pero es una de las frases más tremendas y que menos nos gusta oír. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Permítanme volver a leerlo. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Como les dije, él expresó esta misma idea de otras maneras, o de otra manera en otros evangelios. Ahí en Mateo 16:25 nos dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, por mi causa, la encontrará. El que la quiera salvar, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. Aquí en Juan nos dice, el que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Hermanos, Jesús dejó claro muchas veces, de muchas maneras, que lo que verdaderamente importa no es esta vida. Que lo que Él vino a hacer no era esos milagros en los que sanó personas, en los que alimentó multitudes, en los que le dio vista a ciegos de nacimiento, en los que les dio vida temporal en esta vida a personas que estaban muertas como Lázaro, porque a fin de cuentas Lázaro se iba a volver a morir. Los que comieron esos peces y esos panes iban a volver a tener hambre, el ciego se iba a enfermar de otra cosa, y absolutamente todo lo que ocurra en este mundo, en esta vida, es temporal.
Aquí todo es pasajero. La vida que realmente importa no es esta, es la eterna. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a justamente aquellos que lo siguieron y que estaban buscándolo porque habían comido y bebido? Habían comido pan y peces. Habían visto el milagro y habían incluso tratado, este es el rey, este es el hombre. Jesús se fue durante la noche, cruzó el lago, y en la mañana siguiente se encuentra con que la multitud lo está siguiendo, y él les dice ahí en Juan 6, 26 y 27, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre él, sobre este, ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Y Jesús, pensando en todo esto, después de decirles, el que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Completa la idea diciéndoles, quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. De nuevo, esa misma idea la encontramos expresada en el mismo pasaje de Mateo que acabamos de leer, en Mateo 16. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Mateo expresa la idea en orden diferente. Él dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la ganará. En Juan la expresa al revés. El que aborrece su vida la ganará, pero el que la quiera ganar la perderá. El que quiera servirme debe seguirme. Es exactamente la misma idea expresada de manera diferente. El punto es que Jesús deja absolutamente claro que servirle a Él implica seguirlo. Y seguirlo no es sencillamente, como uno diría, yo sigo a alguien en YouTube, o sigo a alguien en Instagram, o sigo a alguien porque conozco lo que esa persona hace. No, lo sigo sus pasos. Cuando la Biblia habla, cuando Jesús habla de seguir a Cristo, habla de seguir sus pasos, de caminar en la senda que Él caminó. Y cada paso que Él dio en este mundo, ¿a dónde iba dirigido? A la cruz. Cada paso que Él dio durante su ministerio terrenal iba dirigido a entregar su vida en rescate por muchos. Y alguien dirá, bueno, pero entonces es que debemos nosotros sacrificar nuestra vida, yo tengo que derramar mi sangre para salvar a otros. Está claro que solamente esa sangre de Cristo, esa sangre preciosa, podía salvar al pecador de la condenación eterna. Pero el llamado a sus discípulos demanda sacrificio. Sacrificar lo temporal en favor de lo eterno. Sacrificar las cosas de este mundo, aborrecer las cosas de este mundo en favor de lo eterno. Porque ¿qué nos pasa a nosotros cuando nos mantenemos enfocados en las cosas de este mundo? ¿Qué nos pasa? Nos desviamos. Dejamos de confiar en lo que Él hizo. Empezamos a dudar y empezamos a buscar nuestra voluntad en lugar de la suya. Servir a Cristo es seguir a Cristo. Para servirlo debemos seguirlo. No podemos decir que lo servimos si estamos viviendo de una manera diferente a la que Él quiere que vivamos. Hermanos, si hoy podemos decir que tenemos vida eterna, es por la misericordia y por la gracia de Dios. Cuando uno ve esta declaración de el que quiera seguirme, entregue su vida por mí, niéguese, tome su cruz, sígame, aborrezca su vida aquí. Cuando vemos esto a la luz de la misericordia y la gracia de Dios, el panorama cambia. Porque si la vemos a la luz de nuestro corazón, a la luz de nuestro pensamiento, a la luz de nuestros deseos, de nuestras necesidades, eso suena
Terrible. ¡Wow! Pero yo tengo que dejar entonces mi vida por seguir a Cristo. Hermanos, estamos aquí por gracia y misericordia. Tenemos vida eterna por gracia y misericordia. Lo que nos espera es infinitamente superior a cualquier cosa. Nos espera estar en la presencia misma del Creador del universo y es por su gracia y su misericordia. Y frente a esa gracia y misericordia, Pablo dio una expresión clarísima de lo que significa ser un discípulo. Tomando, allá en Romanos 12:1, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es parte de lo mismo. Como discípulos de Jesús estamos llamados a seguir el ejemplo. Y eso implica, hermanos, poner la mirada en la eternidad. Estar dispuestos a amar sacrificialmente a los demás para que el nombre de Dios sea glorificado. Tomar nuestra cruz y seguirlo significa, en la práctica, poner la necesidad del otro por delante. Poner las ofensas de los otros hacia nosotros de lado. Y estar dispuestos a sufrir para que ellos conozcan al Señor, para que ellos alaben al Señor, para que ellos glorifiquen al Señor. Cuando Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, no estaba pidiéndonos que hiciéramos algo diferente a lo que Él hizo. Él tomó su cruz, Él se negó a sí mismo y tomó su cruz. Y esa cruz estaba cargada de nuestros pecados, estaba cargada de nuestras fallas, estaba cargada de la ira de Dios en contra de sus enemigos. Y era pesadísima, mucho más pesada que cualquiera de nosotros debe cargar. Y Él la cargó. Y cuando nosotros estamos llamados a cargar esa cruz, es una cruz livianita, al lado de la cruz que Él cargó. Livianita. Porque el pago eterno ya fue pagado. Lo que nos demanda cargar nuestra cruz es poner la mirada en Él, en la eternidad, no en las cosas de este mundo. Ahora, esa cruz se carga por fe. Porque la mirada tiene que estar puesta en la eternidad. Estamos llamados a seguir su ejemplo, poniendo la mirada allá, no aquí. Permítanme leer nuevamente los versículos 25 y 26. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. No sé si ustedes le han prestado atención a esta frase. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Amados, ¿se dan cuenta a dónde apunta todo esto? ¿A dónde nos conduce todo esto? Quienes sirvamos a Jesús y sigamos su ejemplo, nos dice el texto, estaremos con Él donde Él esté y el Padre mismo nos honrará. Esto es como para tomarlo y pasarse la semana entera nada más meditando en esta frase. En las implicaciones de esto. Y mientras más lo meditemos y mientras más lo pensemos y mientras más lo experimentemos, nos veamos a nosotros mismos a la luz de esta realidad y veamos nuestras circunstancias y nuestras realidades que pueden parecer difíciles aquí, pero que al final de cuentas son pasajeras. Y las veamos a la luz de esta declaración, que si seguimos su ejemplo, estaremos con Él donde Él esté y el Padre nos honrará. Yo le pregunto, ¿en qué se comparan las cosas pasajeras de este mundo con el privilegio de estar eternamente con Jesús y de ser honrados por el autor, el dueño, el soberano absoluto de todas las cosas? O sea, si esto no estuviese escrito en la Biblia, si esto no hubiese sido Jesús el mismo quien lo dijo, el que me siga, mi Padre estará conmigo donde yo esté y mi Padre lo honrará, sonaría herejía, sonaría como un hombre se atreve a decir eso.
Está en la Biblia, lo dijo Jesús. ¿En qué se compara, hermanos? Las cosas pasajeras, buenas o malas, que nosotros vivimos aquí, con ese privilegio de estar con Él eternamente y ser honrados por el que creó todo. No sé si se han puesto alguna vez a pensar en la magnitud de esto. Es una realidad que excede por largo lo que uno generalmente piensa sobre ser cristiano. Esto debe llevarnos a reflexionar, hermanos, debe llevarnos a meditar y a pensar, ¿estamos dispuestos a realmente servirlo? Porque si queremos servirlo, no, yo sirvo al Señor, yo soy un siervo de Cristo. ¿Lo sigues? Yo soy un siervo de Cristo, lo sigo. Estoy dispuesto a seguirlo. Recuerden, hermanos, que seguirlo no es decir, yo conozco una que otra cosa de lo que Él hace y quiero lo que Él puede darme. No, yo estoy dispuesto a seguir su ejemplo. Yo estoy dispuesto a caminar los pasos que Él caminó y vivir sacrificialmente por otros como Él vivió para la gloria del Padre. Estamos dispuestos a seguir sus pasos, estamos dispuestos a ofrecernos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios para que el nombre del Altísimo sea glorificado, para que su palabra sea predicada. Tenemos que cambiarnos el chip, tenemos que cambiarnos el... No podemos ver esto como pérdida, no podemos ver esta petición del Señor como una pérdida. Como, wow, yo voy a tener que renunciar a las cosas que quiero, a las cosas que me gustan. Porque de nada sirven las cosas en este mundo frente a la eternidad. En nada se comparan las mejores cosas que podamos tener acá cuando las vemos a la luz de esta realidad. El que me siga estará conmigo donde yo esté y mi Padre lo honrará. Donde yo esté, allí estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Vamos a quedarnos con esta frase, hermanos. Porque es demasiado grande, es demasiado bella, es demasiado hermosa, es demasiado increíble y no puede ser un concepto en nuestra mente. No puede ser algo que leímos y que quedó ahí. Es algo que tenemos que experimentar. Es algo en lo que tenemos que meditar. Es algo en lo que nos tenemos que gozar. Porque frente a esa verdad, cualquier cosa de este mundo va a perder importancia. Y aborrecer nuestra vida aquí no va a ser un peso, va a ser un gozo. Porque la mirada va a estar puesta donde la tenemos que poner. Y eso, hermanos, tiene que ser una práctica diaria. Porque diariamente nuestro pecado, nuestro corazón caído nos va a estar impulsando a no querer aborrecer nuestra vida, a querer atesorar las cosas de este mundo, en lugar de poner la mirada en la eternidad y seguir a Jesús como Él quiere que lo sigamos. Vamos a meditar en eso, vamos a reflexionar en eso, a tomarnos el tiempo esta semana para que esto no sea un concepto, para que sea una realidad en nuestra vida y para que sea algo que hacemos a diario. Vamos a orar. Señor, hoy, frente a este pasaje, tenemos que reconocer, Padre, que una y otra vez, Señor, día tras día, hemos puesto nuestra mirada en las cosas de este mundo, Señor, en nuestras necesidades, en nuestros deseos, en nuestros planes, Señor. Que una y otra vez, Señor, hemos perdido el gozo, hemos perdido la alegría de conocerte, cuando hemos visto, Señor, que gente impía les va mejor en este mundo que a nosotros. Cuando te servimos, Señor, y aún así sufrimos. Cuando te servimos y no obtenemos las cosas que nosotros añoraríamos en esta vida, Señor.
confesamos, Señor, reconocemos que nuestro pecado una y otra vez nos lleva, Señor, a desear las cosas de este mundo. Y cuando leemos este texto, Señor, en el que tú nos dices y nos llamas a aborrecer nuestra vida, porque si la atesoramos aquí la perderemos, pero si la aborrecemos por ti, la conservaremos para vida eterna, Señor. En lo que pensamos es en pérdida, no en ganancia. Y pensamos en pérdida porque la vemos desde nuestra carne, Señor, y no la vemos desde tu óptica, no la vemos con tus ojos. Ayúdanos, Señor, a ver esto con tus ojos cada día, a que nuestra realidad, Señor, se base en la eternidad, a que nuestra realidad actual, Señor, la estemos siempre viendo a la luz de la eternidad contigo y no a la luz de nuestras circunstancias. A que lo que nos mueva cada momento, Señor, cada día, sea la belleza, la grandeza de la promesa que nos dice que si te servimos, estaremos contigo donde tú estés. Que si seguimos tus pasos, Señor, el Padre nos honrará. A que nuestra vida, Señor, nuestra verdadera vida, está ya contigo y no se compara a nada de lo que podamos experimentar aquí, Señor. Ayúdanos a poner, Señor, la mirada siempre en el lugar correcto. Protégenos, Señor, de estar mirando las cosas del mundo, alimentándonos de las cosas del mundo, poniendo nuestra esperanza y nuestra confianza en las cosas del mundo, porque esas cosas nos alejan de ver la realidad como tú la ves, como verdaderamente es, como tú nos dices que es, y nos olvidamos, Señor, de que nuestra promesa no está aquí. Como esos campeones de la fe de los que leemos en Hebreos, Señor, que están gozosos de seguirte porque tenían la mirada puesta en una ciudad celestial, no en este mundo. Que si hubieran tenido su mirada puesta en las cosas de este mundo, hubiesen querido devolverse, pero ellos se reconocían a sí mismos peregrinos y extranjeros, Señor. Y ellos murieron sin ver el cumplimiento de la promesa, porque la promesa no la vamos a ver en esta vida, sino una vez que tú regreses, Señor, y estemos contigo en la eternidad. Padre, te damos el honor, te damos la gloria, te damos las gracias y te pedimos, Padre, que hagas de cada uno de nosotros, Señor, siervos conscientes de lo eterno, conscientes de lo pasajera de esta vida, siervos conscientes de nuestra responsabilidad aquí, del propósito que tenemos aquí, de que nos llamaste, Señor, a dar fruto para ti, y que tú moriste en esa cruz, que tú diste tu vida en esa cruz, Señor, no solamente para salvarnos, sino para que como iglesia diéramos fruto y tu nombre, el nombre de Dios, puede ser glorificado. Te damos las gracias, te bendecimos, te alabamos, Señor. Ponemos cada aspecto de nuestra vida delante de ti, pidiéndote que nos ayudes a conocerte más, a seguir tus pasos, Señor, y a ser esos discípulos que se saben extranjeros y peregrinos y que anhelan estar en la eternidad contigo. Te alabamos, te damos las gracias en nombre de Cristo. Amén y amén.